ammonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Oremos. Señor, gracias en el nombre de Jesús, que esta palabra bendiga a tu pueblo, bendiga a tu iglesia, para gloria tuya. Amén. Tomen asiento y muchas gracias. Gloria a Dios. Quiero hablarte hoy en esta preciosa tarde ya sobre el pecado de David. El pecado de David. Es un mensaje muy bonito. Espero en Dios que esta palabra nos bendiga a todos. El pecado de David. Lo primero que quiero decir es que lo que debemos decir en esta historia es que todos podemos fallar. Todos podemos pecar. No importa quién sea. No importa qué haga. No importa cuál sea su posición. No importa cuánto Dios lo use. Escuche bien. Puede fallar. Puede pecar. De hecho, la Biblia dice: el que está firme, mire que no caiga. De hecho, este pecado reflejó en la vida de David un hombre normal, con defectos, con debilidades. No se olvide que Dios habló de David antes y después, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo dijo. A pesar de todo esto, David fue un hombre que pecó, que falló. Esto significa que tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual heredamos de nuestros padres. En este caso de Adán. De ahí heredamos una naturaleza que siempre va a luchar en contra de la naturaleza que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es la naturaleza del Espíritu Santo, es la naturaleza de Dios. Pero hay una lucha constante. Diga conmigo: hay una lucha entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina que Dios ha puesto. La naturaleza pecaminosa, la carne, no va a cambiar. Diga conmigo: la carne no va a cambiar. No va a cambiar. Si usted me dice a mí, o si yo le pregunto a usted, ¿usted ha cambiado en su carne? Le aseguro que no, porque su carne no va a cambiar. No. Esos deseos, esas pasiones que te inclinan al pecado estarán ahí, van a estar ahí, hasta cuando seamos transformados, cuando Cristo venga por segunda vez a ver a su iglesia. Ahí nos vamos a liberar totalmente de esta naturaleza. Pero esta historia quedó registrada en la Biblia para que nos sirva de ejemplo, para que entendamos que no importa quién sea, podemos pecar y podemos fallar. Muchas veces pensamos, y la gente cree, que los grandes hombres de Dios no pueden fallar. Pues eso es un error. Muchos líderes no son capaces de decir lo que yo estoy diciendo ahora y lo que voy a decir. Pero no importa quién sea, cuánto Dios lo use, todos estamos propensos a fallar. La gente a veces cree que porque alguien es un líder espiritual, ya no va a pecar, ya no va a fallar. Y muchas veces cuando cae un hombre de Dios, la gente comete el error de condenarlos, de tacharlos, de tirarles piedra encima de su error. Y esa actitud no es la correcta, porque no viene de Dios.
Dios nunca condena a alguien cuando tú fallas. Dios, al contrario, te da la mano para que te vuelvas a levantar. Y ese debe ser nuestro espíritu como hijos de Dios. Porque si Dios es tu padre, debes parecerte a tu padre. Pero lamentablemente la gente cree que porque pecó un pastor, o pecó un líder, o pecó un profeta, quien sea, ya mucha gente se desanima, mucha gente se aparta, toma de excusa para no venir a Dios y se aleja de Dios. Muchos empiezan a condenar, a criticar, olvidándose que tu condición es igual a la de Él. Olvidándote que tú mañana también puedes pecar. De hecho, tú pecas. Y de hecho, todos pecamos. Solo que hay pecados que salen a la luz y hay pecados que solo lo sabe tú y Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es verdad. Debemos aprender a valorar y a honrar a los hombres de Dios. Debemos. Usted y yo debemos de honrar a aquellos que nos bendicen. Ustedes deben de honrar a sus pastores. Gracias a Dios lo hacen. Y debemos de aprender a honrar y respetar a los siervos de Dios, aun cuando hayan fallado. Pero nunca podemos caer en la idolatría, porque idolatrar a un hombre es pensar que él es infalible, es pensar que ese hombre nunca falla o esa mujer nunca falla, y eso no es cierto. Si vamos a la historia, vamos a ver no solo a un David pecando, vamos a ver a un profeta Elí, vamos a ver a un Sansón, vamos a ver a un Salomón, que era el hombre más sabio de la tierra, pero que al final pecó. La Biblia lo registra. Pedro, que estuvo con Jesús por 3 años y medio, lo negó al Señor. No solo lo negó, siendo que el Señor estaba cerca, lo maldijo. Pedro maldijo a Jesús, para fin de que no duden de su palabra, porque Pedro decía: no le conozco. La historia relata y está escrita. ¿Sabe por qué muchas veces Dios permite en ocasiones la caída? ¿Sabes por qué? Para que el mundo entero entienda que el único digno de gloria, de honra y de alabanza es Jehová de los ejércitos. Que Él es el único que no falla. Él es el grande, Él es el rey, Él es el maravilloso, Él es el poderoso. Él es el que nunca cambia y nunca va a cambiar, porque Él es bueno hoy, mañana y siempre. Pero debemos aprender a honrar y entender que son hombres, que son mujeres y que pueden fallar. Vamos a ver hoy, en esta preciosa tarde, los pasos que David dio para pecar. Porque la Biblia está aquí registrando esta historia, no para que tú hagas lo mismo, sino para que no lo hagas. Y justamente la Biblia está escrita para que entendamos por el Espíritu Santo qué hizo David que lo llevó al pecado y qué es lo que tú y yo tenemos que evitar. En primer lugar, dice el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen ¿quiénes? Diga conmigo, en el tiempo que salen ¿quiénes? Los reyes a la guerra. David, ¿qué era? Un rey. David era un rey. Dice la escritura que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El primer error de David fue no haber salido a la guerra. La Biblia dice que era un tiempo donde salían los reyes a la guerra, pero David no salió, se quedó en casa. Es probable que David se haya dejado llevar por el aburrimiento, por la vagancia, por un tiempo de relax. Él de pronto dijo: esta vez no voy a la guerra, me voy a dar unas vacaciones.
no voy a ir. Pero David debía ir, pero no fue. Primer error de David fue haberse quedado en casa cuando no podía hacerlo. Esto está de ejemplo para usted y para mí, entender que en tiempo de guerra no te puedes quedar sin hacer nada. Que en tiempo de guerra no podemos quedarnos en casa. Cuando tú puedes venir a la iglesia y no vienes, estás cometiendo el mismo pecado de David. Quedarte en casa cuando debes venir a la iglesia. Amén. David se quedó en casa, se quedó en Jerusalén cuando debió salir a la guerra. Esto también significa que cuando estamos en guerra, como ahora que estamos en guerra, tú y yo no nos podemos quedar pasivos, sin hacer nada. No nos podemos quedar acostados como David se quedó acostado, durmiendo, llevado por el aburrimiento, llevado por una vagancia física, espiritual. No puedes tú, iglesia de Dios, estar cuando estamos en guerra sin hacer nada. Es hora y es tiempo que este año 2015 te involucres en la guerra, salgas a la guerra y pelees como un buen soldado de Jesucristo, porque nosotros nos hemos declarado en guerra. Levanta tus dos manos y di conmigo: estamos en guerra. Mira a alguien y dile: tenemos una guerra. Tenemos un sueño. Queremos ganar Guayaquil. Queremos conquistar la ciudad. No podemos hacerlo en vagancia. No podemos hacerlo quedándonos en casa. No podemos hacerlo dejándonos dominar por el sueño. Porque hay un sueño espiritual que te adormece, que hace que tú digas: no voy hoy, después me involucro, que los demás vayan, alguien más lo va a hacer. No, la iglesia del Señor, la iglesia Sedeb, no puede actuar como David actuó en esta ocasión. Tú y yo no nos podemos dejar dominar por el sueño, ni la pereza, ni el aburrimiento. No, debes involucrarte para extender el reino de Dios en Guayaquil. Así que, iglesia, no cometas este error, porque Dios quiere gente que se active. Dios quiere gente que se comprometa a fin de predicar la palabra y de llevar la palabra de Dios. Si los demás lo hacen, tú no lo hagas, porque este fue el primer pecado que David cometió. Hay mucha gente, escúchame bien, que pecan, que fallan y que viven una doble vida. Escúchame, porque no tienen un compromiso en la iglesia donde se congregan. Y algunos ni siquiera quisieran comprometerse. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque justamente ya su vida no está bien. Y entonces están no bien, y como no están bien, no quieren involucrarse en la obra del Señor. Pero la iglesia de Dios no puede proceder de esa manera. Tenemos que involucrarnos, tenemos que comprometernos con la obra de Dios, a fin de que esta guerra tengamos la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Levanta tus dos manos y di conmigo: yo me comprometo. Diga conmigo: yo salgo a la guerra. ¿Cuántos salen a la guerra? ¿Cuántos se involucran en esta guerra? ¿Cuántos se involucran para conquistar y sitiar la ciudad de Guayaquil con la palabra de Dios? Toca a alguien y dile: no seas pasivo. Dile: no seas indiferente. Dile: no seas pasivo. No seas observador. Dile: sé protagonista. Involúcrate. Que el reino de Dios se extienda por ti, por mí. Y no que otros lo hagan.
hagámoslo nosotros. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¡Aleluya! La mayoría de la gente que no está bien con el Señor es la gente que no está involucrada en las cosas de Dios. Analícelos. Son la gente que se dedican a criticar, a juzgar, a condenar. Son la gente que más habla, pero la gente que nada hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Observa aquel que viene a hablar mal de otro. Obsérvalo cómo vive, qué hace, qué no hace. Y te darás cuenta que la mayoría de ellos no están involucrados porque no quieren compromiso con nadie. ¿Y por qué no quieren compromiso? Porque están mal y por eso tienen tiempo para pecar, para murmurar, para criticar, para condenar, para andar en chisme. Por eso hay tiempo. Porque cuando tú estás en guerra, no tienes tiempo para perder el tiempo. No tienes tiempo para entrar al chisme. No tienes tiempo para otras cosas. El que está en guerra está atento a la guerra. Está atento porque está peleando. Cuando estás en guerra, cuando estás involucrado en la obra de Dios, lo único que piensas es en predicar, extender el reino, avanzar, y no tienes tiempo para otras cosas. Esa es la gente que está en guerra y que sale a la guerra. Así que el primer pecado de David, el primer paso hacia el pecado final de David, fue no haber salido a la guerra. ¿Cuántos van a ir a la guerra en este año? ¿Cuántos van a ir a la guerra en este año? ¿Cuántos van a la guerra en este año? Mira a alguien y dile, tú tienes que ir a la guerra. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que salir a la guerra, hay que ir a la guerra. No quiero pasar al siguiente punto. Tengo que hacer énfasis en este punto. Tenemos que salir a la guerra. Tenemos que pelear la buena batalla. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que extender el reino de Dios. El segundo pecado de David, o el segundo paso, mira lo que ocurre. Versículo 2. Y sucedía un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre ¿dónde? El terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué estaba haciendo David? Paseaba sobre el terrado. Paseaba sobre el terrado. Tenía tiempo. No estaba en la guerra. Si hubiera ido a la guerra, no hubiera tenido tiempo para pasear sobre el terrado. ¿Cuántos están acá? Pero como tenía tiempo, entonces no tenía nada que hacer, se paseaba por el terrado. No había salido a la guerra. Y mientras él se paseaba, los ojos de David, ¿qué pasó con los ojos de David? Se desviaron. No te olvides que Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Cuántos están acá? ¿Qué es lo que Jesús estaba corroborando? Jesús estaba corroborando una realidad, que el hombre tiene una debilidad, que el hombre es visual. Toca a un hombre y dile, ya sé que eres visual. Amén. Dile, toca a un hombre, dile, te han descubierto hoy. David se paseaba por el terrado y vio, dice la Biblia, ¿sí o no? Vio a una mujer que se estaba bañando. Yo me imagino, yo siempre pienso esto, que David la vio y dijo, no, en el nombre de Jesús reprendo. Y luego nuevamente se dio la vuelta y dijo, no, 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 y luego terminó viendo. Yo creo que David batalló
porque David amaba a Dios. Pero estaba viendo desde su terrado a una mujer hermosa. Yo me imagino que esa mujer era 30, 60 y 90. Creo que esa es, no es esa la medida, ¿no? ...90, 60, 90. Por ahí escuché una vez 30, 60, 90. Pero yo me imagino, hermano, que esa mujer era hermosa. Y la vio bañándose. La vio. Entonces, Jesús corroboró que el hombre tiene una debilidad. Y es la vista. ¿Cuántos saben que es así? Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ¿qué está haciendo Jesús? Corroborando, diciendo que el hombre es visual. Por eso la Biblia dice en Proverbios que aún los más fuertes han caído. Porque el hombre es visual. Dios le ha dado a la mujer una belleza, una hermosura. Por eso las mujeres son hermosas. No escucho esos amenes. Mucho más hermosa es mi esposa, ¿no? Pero Dios le dio una belleza natural a la mujer. Sí. Y al hombre le gusta ver. El hombre es visual. Y todo hombre tiene una guerra con sus ojos. Amén. Estoy yendo suavecito. Pero el hombre tiene una guerra. Y el hombre es visual. Por eso un hombre antes de salir de su casa debe doblar sus rodillas. Porque afuera hay mucho que ver, pero debes no ver. Debes cerrar tus ojos. Pero el hombre es visual. ¿Cuántos están acá? Claro. Nota cómo entra el pecado. La ve y el pecado entró por los ojos. Por eso Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es los ojos. El Señor dijo, si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo también estará en tinieblas. Esa es la razón, y aquí yo solo como un paréntesis, decir que los matrimonios por eso deben tener tiempos con el Señor. Tiempo, tanto el hombre como la mujer, tiempos con el Señor. Y deben cuidarse, diga conmigo, deben cuidarse mutuamente. ¿Cuántos saben eso? Deben cuidarse mutuamente. En el libro de Corintios 7:5 dijo Pablo esto: no os neguéis el uno al otro, hablando de la intimidad sexual. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento. Escuche, mutuo de consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego dice Pablo, y volved a juntaros el uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Escuche, yo lo digo como paréntesis. Si una mujer se niega a un hombre, escúcheme bien, y usted tiene esa estrategia, porque hay mujeres que lo usan como castigo. De verdad, yo le estoy diciendo en serio. Y si usted usa esta estrategia, lo que usted está haciendo es matando su matrimonio. Así, grábelo y escríbalo y fírmelo. Pero eso es así. Por algo la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro. Ese hombre, por más de Dios que sea, se la aguantará, orará, buscará de Dios, ayunará, pero tarde o temprano fallará. Y la más responsable serás tú, porque no te puedes negar, porque tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a tu cónyuge. ¿Cuántos están acá? Toca algún mejor dicho, que si hay una pareja de casados, toque a su esposa y dile, tu cuerpo es mío. Dígaselo en serio. Algunos están asustados.
Pero es verdad, la Biblia dice que el cuerpo de la esposa es del esposo y el cuerpo del esposo es de la esposa. Por eso dice la Biblia, no os neguéis el uno al otro. Mira lo que dice, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Que si usted se va a meter a 30 días de ayuno, debe estar de acuerdo con su esposa. ¿Cuántos están acá? Claro, debe estar de acuerdo. Mi amor, 30 días de ayuno para buscar de Dios. Vaya, mi amor, busque de Dios. No, de donde le dicen, no, mi amor, 10 días te espero. En 10 días usted debe ayunar. Se lo estoy hablando en serio. Porque no hay cosa más importante en la tierra que el matrimonio. Tu matrimonio es la unión mística de Cristo y la iglesia. No puedes descuidarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Rey si lo puedes aplaudir. Pero eso es verdad. Eso es verdad. Aleluya. Luego dice, por eso Pablo dice, Corintios 7:5, y luego de que ese mutuo consentimiento termine, o sea, haya llegado los días del acuerdo, dice Pablo, vuélvete a juntar el uno al otro para que no os tiente Satanás. Porque ¿qué tú crees? Si una mujer se niega a un hombre o viceversa, porque también ocurre lo mismo, ¿qué va a hacer el diablo? ¿El diablo tú crees que no está viendo? Está viendo. Y el momento lo ve vulnerable al hombre. ¿Qué va a hacer Satanás? Va a ganar ventaja y te va a atacar porque lo va a atacar. ¿Me está escuchando? Por eso dice la Biblia, vuélvese a juntar para que Satanás no os tiente. Porque si tú haces eso, tú estás abriendo una puerta gigante al diablo y te destruye porque te destruye. Por eso un matrimonio tienes que cuidarlo mutuamente. Esos castigos, muere, sácalo. Eso no es un castigo, eso es destrucción para tu matrimonio. Amén. Amén. Y esto no solamente de la mujer, también del hombre. El hombre y la mujer no pueden negarse. ¿Cuántos están acá? Esos amenes, Dios mío. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos acá? Regresamos al mensaje. En otro momento lo vamos a explicar ampliamente. Pero lo que quiero hablarte es que David pecó con la vista. David miró a una mujer, la vio bañándose, la vio o sin ropa o con poca ropa. Por esa razón, las hijas de Dios siempre deben tener cuidado en cómo se visten. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy a favor de un legalismo absurdo, porque yo no soy un hombre religioso. El pantalón no te salva, el pantalón no te condena. Pero si eres talla 28, no te pongas talla 20. ¿Cuántos están aquí? Usa un 28, lo normal, y punto. Pero si tú eres 28 y quieres meterte el 20 a la fuerza, parece esos pantalones que le hayan echado aceite. No, usa lo normal. Porque no te olvides que eres llamada para ser de bendición para mucha gente. Y no tropiezo. ¿Cuántas dicen amén? Entonces David estaba por el terrado, no había salido a la guerra, ve a una mujer bañándose. ¿Y qué dice la Biblia? Le mandó un mensajero y le preguntó, esposa de quién era. ¿Y esposa de quién era? De Urías Eteo. Y dice la Biblia que la mandó a ver y se acostó con ella. Se acostó con ella. Y dice la escritura, hermano amado, que ella quedó encinta. ¿Cuál fue el tercer error de David? Escucha esto. Cuando David vio a esa mujer desnuda, bañándose, hermosa, diga conmigo, perdió el control. ¿Cuántos saben que perdió el control? Porque la pasión te puede hacer perder el control. Y la lujuria entró a su corazón. La lujuria entró a su mente. Y la miró y no resistió. Y la mandó a ver y pecó. El tercer error de David fue
dejarse dominar por la pasión. Preguntó mujer de quién era y dijo de Urías Eteo. ¿Sabe quién era Urías Eteo? Era uno de los soldados valientes de David. Era prácticamente parte del ejército de David. David la manda a ver, se acuesta con ella. Escucha bien, David pensó que nadie lo iba a saber. La mentalidad de David, ¿sabes cuál era? La mentalidad de David era, escúchame bien, era acostarse con ella, mandarla a la casa y nada ha pasado. Esa era la mentalidad de David. Pero ella concibió, quedó embarazada y le manda un mensaje a David y le dice: estoy encinta. Diga conmigo, haga así conmigo. Pobre David. ¿Cuántos saben que eso es así? David estaba asustado. ¿Y qué hizo David? Mira lo que hizo David. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, se acostó. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy en... Ya no podían cubrir. ¿Cuántos están acá? Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab. Joab era uno de los principales del ejército de David: envíame a Urías Eteo. ¿Quién era el esposo de Betsabé? Urías Eteo. Mira lo que hace David: envíamelo a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Quién lo estaba mandando a ver? El rey. Era David el rey. ¿Quién no le iba a hacer caso? Le iba a hacer caso. Así que le envía a Urías. Mira el 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. En realidad a David no le importaba ninguna de esas preguntas. No sabía cómo entrar. Y mira lo que le dice, versículo 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Oye, David, tremendo. Mira lo que David hizo ahí. Escúchame esto. David le dice a Urías: Urías, en otras palabras, ¿cómo está la salud de Joab, tu jefe? Muy bien, rey. ¿Cómo está la salud del pueblo? Muy bien, estamos ganando. ¿Y cómo estás tú? Muy bien. Lávate, has de estar cansado, has de estar agotado. Tómate un día, anda a tu casa, acuéstate con tu mujer, estate con ella, sé feliz, te doy vacaciones. ¿Cuál era la mentalidad de David? Que él se acueste con Betsabé y el hijo que iba a nacer, David quería que él crea que iba a ser de él. ¿Cuántos están acá? Mira la maquinación de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Te das cuenta? Se le fue el corazón de Dios. En ese momento estaba dominado por la carne. Un gran hombre de Dios. Diga conmigo, David fue un gran hombre de Dios. David escribió el libro de los Salmos, si usted no sabe. Todo el libro de los Salmos lo escribió David. Excepción creo de los últimos. Pero la mayor cantidad de los capítulos de los Salmos fue escrito por el rey David. Y fue un gran hombre de Dios, pero estaba cometiendo un grave pecado. Y mira lo que dice, mira lo que ocurre, versículo 9. David ya lo había enviado a Urías para que duerma con su esposa. Mas Urías durmió ¿a dónde? A la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió ¿a dónde? No descendió. Diga conmigo, Urías no descendió. Hicieron saber esto a David, versículo 10, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas en guerra. En otras palabras, y mi señor Joab
y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya, mira la fidelidad a David. Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Oiga, diga conmigo, Urías era un hombre fiel. Vamos, levanta tu mano derecha, los veo asustados a toditos. Diga conmigo, Urías era un hombre fiel. ¿Cuántos saben eso? Urías era fiel. Fiel, hermano, fiel. Lo mandó a dormir y él dijo, no me quedaré. ¿Cómo puede ser que mis hermanos están en guerra y yo vaya a dormir con mi esposa? No me parece justo. Y le dijo Urías a David, vive tú y vive tu alma. La fidelidad que le tenía al rey. Yo no sé qué sintió David ahí. Pero mira lo que hace David, porque David estaba asustado. No sabía qué hacer. Porque cuando la mujer se embaraza, crece o no crece. Entonces no hay manera de ocultarlo. Así que David tenía que hacer todo para ocultar ese pecado. Mira lo que ocurre, versículo 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. O sea que este hombre a un borracho era fiel. ¿Cuántos están acá? Porque la estrategia de David fue, tú no vas en tus 5 sentidos, no vas, eres muy fiel. Entonces te voy a embriagar a fin de ver si ahí me haces caso. Pero este hombre era fiel en sus 5 sentidos, en su cabalidad, y a un borracho, este hombre de pronto le dijo, David, yo de ninguna manera voy a ir, porque este hombre era fiel.